Record. Ya. Vamos a continuar. Entonces habíamos hablado de las funciones trigonométricas, en este caso derivadas de las funciones trigonométricas, ya lo hemos explicado, ¿sí? Entonces ya todo depende de cómo digamos, nos sentamos más cómodos para poder derivar, aplicando las reglas directamente o simplemente también primero acomodando en este caso la función, en función, digamos, sin, por supuesto, acomodando quiere decir sin alterar la función, ¿no? Sino que la función debe ser la que es la misma, sino que simplificada simplemente, ¿sí? Ya. Aquí tenemos este caso del, acá tenemos la tangente y la cotangente que de pronto manejamos estos términos, pero acá la secante, pues igual, de la misma manera son derivadas que están dadas ya las reglas que podemos utilizarlo. Igual si no nos acordamos, simplemente la secante es inversa, una inversa de cuál. La secante es inversa del coseno y la cosecante inversa del seno, ¿no es cierto? Entonces podemos trabajar en ese caso uno sobre seno y otros uno sobre coseno. Y al final, pues, con de seno y coseno ya sabemos las derivadas y es más fácil trabajar en esos términos. Pero en caso de nosotros no, digamos, de querer aplicar las reglas, entonces aquí está el clarito, ¿no? La secante de 1, en este caso la secante de x puede ser la función, en este caso, ¿no es cierto? Es igual a la derivada de la función, ¿sí? En este caso de u, el seno de u sobre el coseno cuadrado de u. Y al final, pues, esto nos dice que es a 1 a u' en este caso, pues en este caso derivada de la función por la secante de u y por la tangente de u. Entonces, esa sería al final la reglita que podemos aprender en este caso, ¿no es cierto? Para poder, y si no, pues simplemente lo que hacemos es 1 sobre el coseno de u y el coseno de u si ya sabemos que es igual al menos seno de u y al final llegaríamos a este mismo término, ¿no? Ya, y acá la derivada de la cosecante, pues de la misma manera. De la misma manera, pues tenemos acá. ¿Sí? Igual es algo similar. Si ustedes pueden ver, esta función, en este caso, u' acá simplemente es negativo. Cosecante, en este caso, en vez de ser la secante, es la cosecante de u. Y en vez de ser la tangente u, es la cotangente de u. ¿Sí? Entonces, aquí es, en este caso, en este caso la inversa, ¿no? La secante, la cosecante y la tangente y cotangente. Y podemos aplicar también esas funciones acá y poder hacer la derivada de esas funciones, ¿sí? Entonces, hasta aquí creo que hemos aplicado todas las funciones, en este caso, habidas y por haber, para son las derivadas. Es cuestión simplemente de aplicar, en este caso, las reglas y poder, pues, en este caso, obtener los resultados finales, que en este caso son las derivadas de esto. Vamos a ver este caso, secante de 5x, ¿no es cierto? Entonces, este caso va a ser, acá hablamos en este caso aplicando la regla, ¿no es cierto? Así que digamos en el caso 5, digamos, primero la función, que sería esta función u, que sería esta, en este caso u es esta, ¿no? U. Entonces 5 derivada de 5x, 5, ¿sí? Y luego dice seno de u, o sea, seno de cuál? Seno de este caso de esta u, y sobre el coseno cuadrado de u, que en este caso es 5x. Entonces seno de 5x son 5x. Y hemos obtenido realmente rapidísimo, en este caso, la derivada de la secante. De la cotangente la misma cosa, ¿sí? Igual hacemos la derivada en este caso de este valor, entonces x un medio en este caso, ¿no es cierto? Un medio. Y luego pues dice que sea la coseno de u, coseno de qué? De en este caso de x sobre 2 sobre seno cuadrado, en este caso de x sobre 2. Y esa es en este caso la derivada. ¿Sí? Podemos en este caso, pues, muy fácil, ¿no? Pero siempre y cuando nos acordemos cómo es la derivada de esto, aplicando estas reglitas, ¿no? Entonces, por lo general, hasta familiarizar, lo que yo sabía hacer es llevarme digamos, tener un papelito para derivar. Después ya uno se va familiarizando y al final pues ya se aplica directamente. Muy bien, señores. Entonces, acá hasta aquí hemos llegado a la parte, creo que es ya en este caso, ¿sí? De las funciones. Bueno, aquí está arcoseno, también vamos a ver, aquí también tenemos igual. ¿Sí? Aquí tenemos la función también arcoseno, o sea, la inversa del seno, ¿no? Arcoseno y arcocoseno. También tenemos estas funciones que podemos también derivar, ¿sí?
Entonces, aquí tenemos la función de arcoseno, que quiere decir igual a la derivada, en este caso, de u, sería este u', y la raíz de 1 menos u'. ¿Sí? Esa es la derivada en este caso que debemos aplicar. Y aquí si derivamos, en este caso, arcoseno de 2x menos 3, podría ser este caso, lo que está diciendo, ¿no es cierto? Derivada de 2x menos 3 sería 2x, que sería este, ¿sí? Y luego, pues, 1 menos u. ¿U qué es? Este, el valor de u es este u. Este es todo es u. ¿Cierto? Este es u. Entonces, siendo u este, entonces va a ser 1 menos todo esto. Esto al cuadrado, Y esta sería en este caso la derivada de esto. O sea, las reglas son más fáciles, ¿no? Pero lo que sería simplemente podríamos, digamos, trabajar como la inversa, en este caso, de las funciones. También pueden trabajar. Y del arco coseno, de igual manera, similar, si ustedes pueden ver, ¿sí? U' sobre 1 menos u, en este caso. Si arco coseno de u. Entonces, de igual manera, pues, trabajamos y obtenemos esto. Ya digo, estas funciones, pues, simplemente, sí son, digamos, no se utiliza mucho, pero tenemos también las reglas en este caso para poder nosotros derivar estos tipos de funciones. Bien. Arco tangente de la misma manera. Sí tenemos las reglas que igual le he puesto acá porque al final hay que tener todas, ¿no es cierto? Arco tangente, entonces es algo similar a las anteriores. Si ustedes pueden ver, ¿sí? Igual. La derivada 1 más u cuadrado. Y acá igual la derivada 1 más u al cuadrado. Entonces prácticamente son similares. Y podemos aplicar una ecuación y, digamos, y trabajar esto. La derivada de 6, en este caso es por 2, 6, y sobre 1 más, en este caso, como es al cuadrado, pues 3 por 3, 9, x a la cuarta, y se fue. Y hemos aplicado en este caso la regla de la derivada al cotangente, igual a cotangente, lo mismo podemos hacer aplicando esa situación, ¿sí? Bueno, entonces, eso es lo que yo les podría decir en cuanto se refiere en este caso a las leyes, en este caso de las derivadas, de todas las funciones que hemos visto, todas las funciones habidas y por haber. Entonces, está clarito para poder aplicar y poder hacer ejercicios y trabajar estos términos. ¿Sí? Aquí tenemos miscelánea de ejercicios, ¿sí? Aquí tenemos miscelánea de ejercicios que podemos resolver, ¿sí? Aquí. Y aquí están las respuestas, por si acaso. Ya. Tenemos, por ejemplo, aquí de seno cuadrado. Vamos a ver aquí cómo se va, cómo podemos plantearnos un ejercicio y podemos ir resolviendo. Y aquí ya tenemos diferentes tipos de funciones, ¿sí? Que podemos resolver. Y aquí están resueltas y cómo vamos paso a paso haciendo para que podamos tener la respuesta final, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí hablamos de x al cuadrado. Acá tenemos seno cuadrado. Teníamos acá tenemos la función, digamos, función digamos, de una raíz, ¿sí? Una raíz. Está aquí 3. Podemos aplicar como una potencia simplemente, ¿no es cierto? Y al final llegamos acá. Aquí tenemos este caso de que de cocientes, ¿no es cierto? Aquí al cuadrado, luego la derivada de arriba, que es 0, por esto, y menos la derivada de abajo. ¿Sí? Aquí estamos 1 por 7 y todos llegamos acá. Aquí igual la derivada en este caso de una potencia, ¿no es cierto? E internamente tenemos derivada de una raíz, en este caso la raíz cuadrada, y en este caso también de una compuesta, ¿no es cierto? Entonces, podemos ir pues aplicando en este caso lo que hemos aprendido, las leyes, en este caso, ¿no es cierto? Las reglas para la derivación. Y podemos ir obteniendo estos valores que está aquí como ejercicios que ustedes pueden practicar. El programa es bastante grande que hay que avanzar. Hemos perdido ayer clases, perdimos bastante. Aquí les he puesto pues algunas, aquí por ejemplo, estos son ejercicios que ustedes van a hacer, sí, van a hacer para que practiquen y aquí están las respuestas por si acaso. Entonces ustedes desarrollan esto y las respuestas están, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a probar estos ejercicios y van a llegar a estas respuestas, ¿sí? Entonces aquí pues ejercicios con respuestas con la final de que puedan ustedes resolver esto. Bueno, esto es lo que les voy a subir a la plataforma para que ustedes hagan en este caso como parte, en este caso, de lo que es la evaluación de la semana. ¿Sí? Hasta aquí alguna pregunta, señores.
Eso, va a ser las 11. ¿Alguna pregunta? Bueno, continuamos. Aquí vamos a ver lo que son derivadas de orden superior. Voy a tratar de terminar esta lámina para subirles de ahora. Ya, las derivadas de orden superior simplemente, ¿qué son? Son las derivadas de una función, o sea, es que implica que nos vamos derivando y derivando y derivando, o sea, hasta prácticamente, como decir, tener una constante misma ya de una función, eso es lo que es la derivada de la función. Aquí tenemos diferentes formas de notar una derivada, en este caso de orden superior. La primera derivada, en este caso, que decíamos siempre, nosotros estamos hablando de un qué. Hablamos de un f' de x, ¿no es cierto? Esa es la derivada que nosotros hemos venido trabajando inicialmente. Pero a esta f' de x nosotros también le podemos notarizar, le podemos notar como y'. Cuando yo pongo y' implica que es lo mismo que f' de x, que es en este caso la derivada. Y en este caso, aquí vamos a entrar ya a ver otro término que es en este caso dy a de x, quiere decir la derivada de y con respecto a x, eso quiere decir, ¿no es cierto? Digamos, perdón, la derivada de x con respecto a y, eso quiere decir, ¿no es cierto? Pero lo que está haciendo es derivando el x, en este caso, si yo digo, por ejemplo, y es igual, en este caso, y es igual a x al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Es derivando esta x con respecto a acá, con respecto a y. Es lo que nos está diciendo, ¿sí? Entonces, a veces tendremos nosotros, por ejemplo, podemos tener dx de y, que quiere decir en este caso, decimos, derivamos y con respecto a x. Cuando hablamos de derivadas implícitas, vamos a tener la otra notación, de y, de x respecto a dy, ¿sí? Y también vamos a manejar dy respecto a dx, cuando son derivadas implícitas específicamente. Bueno, pero por el momento va a ser siempre la derivada, en este caso, de x, ya listo, por ser una función. La segunda derivada lo sintetizamos como y doble prima o f doble prima de x, o a su vez d cuadrado de y sobre dx cuadrado, ¿sí? En este caso, de y cuadrado sobre dx cuadrado, ¿sí? Ya, y luego vamos a la tercera derivada, en este caso, pues, y así vamos, y3, en este caso, pues, en este caso, sí, pues en este caso triple prima, ¿sí? F prima, en este caso triple prima de X, o y del cubo de Y sobre dx cubo. Entonces la tercera derivada. Y así, digamos, la cuarta derivada, lo mismo en este caso. Pero ya a partir de la cuarta derivada, ya no vamos a poner 4 apóstrofes acá, sino ya va a qué? Y en la cuarta, que decir en este caso es la cuarta derivada de la función, ¿sí? Igual f a la cuarta de x igual d al cuarta de esta de y de x cuarta de x en este caso, ¿no es cierto? Derivada. Y así podemos ir derivando, porque la primera esa es la función, ¿no es cierto? La primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada y así. Y la cuarta derivada, pues en este caso va a ser, en este caso, pues f, si nosotros ya ponemos en este caso, podemos poner cuarta, aquí cuarta, de en este caso de qué? De x, ¿no es cierto? X va a ser igual a qué? Va a ser igual a 0. Hasta ahí llegamos en este caso con la función como f cuarta de x, ¿no es cierto? La derivada de una constante 0. ¿Sí? Entonces, esa es la notación que nosotros podremos ver en nuestras funciones, ¿no es cierto? Cuando derivamos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y derivada en este caso llamamos derivada enésima, ¿no es cierto? Lo mismo estamos acá, la forma de notación que nosotros hemos visto, en este caso y', si ven, la primera, ¿hasta dónde? Hasta f cuarto exactamente, estamos acá, acá, y luego ya para la derivada, digamos, superiores digamos, a cuarta, todo lo que hablamos en este caso fn de x, o sea, la derivada de n de x, ¿sí? Ahora acá también otra forma de notar, pues podemos poner en este caso, esto ya hemos visto que está aquí, sí, esto es igualito acá, ¿no es cierto? Tenemos este al cuadrado, en este caso tenemos esto, ¿sí? Y así vamos trabajando, igual que esto de acá que hemos visto, esto que hemos visto y así. Y al final, pues acá sería el de n de y sobre dx de n, ¿sí? Esto también hemos visto, ¿sí? Y', entonces hablamos de esta, que es la notación que estamos tomando acá, ¿sí? Y acá vamos a y cuarta, que sería este caso y cuarta aquí, y cuarta, y luego pues y de n, ¿sí? Ahora, la nueva notación que de pronto he visto también en los libros, estamos en este caso aquí, dx de y, dx, la segunda derivada de, en este caso de y, tercera, cuarta derivada.
Entonces, esta es la otra novedad que podemos encontrarnos en los textos que implica derivadas de orden superior, ¿sí? Y el superior quiere decir de la primera hacia n valores de derivadas que puede tener una función, ¿de acuerdo? Entonces, esto un poco para tener las notaciones, lo que son derivadas de orden superior. Muy bien. Ya. Aquí ya, pues con eso podemos, aquí tengo ya ejercicios que podemos hacer, en este caso, para sacar lo que es la primera y la segunda derivada. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver este ejercicio para terminar. Al final es saber, o sea, derivar de la función derivada, sacar la segunda derivada, la tercera derivada, y así podemos irnos a orden superior de derivada. Ya, aquí lo que he hecho simplemente es tomar solamente hasta la segunda derivada, porque ya, digamos, hay ciertas cosas que en la vida real no tiene razón de ser. O sea, en la matemática podemos hacer muchas demostraciones, hacer muchas cosas y llegar a un valor que de pronto no sabemos de qué significa el último valor, porque una derivada de orden cuarta, no sé para qué nos va a servir. Pero si aquí hablamos, en este caso, en la vida real, y vamos a aplicar también unos ejercicios, cuando nosotros derivamos, hacemos la primera derivada, tiene un significado físico, ¿no es cierto? Ya les dije interiormente, pues ustedes han de haber estudiado en física siempre trabajamos precisamente lo que son, en este caso, ecuaciones en este caso de distancia, de recorrido de este caso de móviles, ¿no es cierto? Recorrido de móviles, y decimos cuando derivamos la primera función, entonces esto más diga que es la velocidad. Cuando derivamos ahí la segunda derivada de la misma función, estamos calculando ya la aceleración. Entonces, esto sí tiene un significado para nosotros, ¿no es cierto? Tiene un significado para nosotros. Entonces, por eso vamos a ver despuésito, vamos a ver lo que es aplicación de este caso, de todas esas problemáticas que hemos visto a la física, a la hidráulica, lo que quiera que sea. En el caso que yo dije antes de la curva escalar, también podemos aplicar esas cosas que estamos trabajando acá. Sí, entonces hay cosas que sí podemos trabajar. Entonces, lo que he hecho simplemente es derivar la primera, ¿no es cierto? 5x, aplicar lo que aprendimos. Luego la segunda derivada, yo puedo aplicar la tercera derivada, la cuarta, ¿hasta cuándo? Hasta tener de pronto una orden superior, puede ser de F4, lo que sea, ¿no es cierto? Lo mismo aquí. Lo que has hecho es simplemente derivar las funciones, la primera derivada, la segunda derivada de esa cosa, ¿sí? Y lo mismo acá, en cuanto a esto. Entonces, no es más que aplicar las reglas de la derivación, sino simplemente derivar sobre la función anterior, la primera derivada, derivar la segunda, derivar la tercera, y así simplemente dependiendo de lo que le pida el profesor, y en caso de ser ya de utilidad, entonces dependiendo de lo que necesitemos nosotros en vida real, ¿sí? Al final. Y al final vamos terminando ya, pues para mañana ver la otra lámina. Aquí hay ejercicios, en este caso, pues, de la orden superior que pueden ir trabajando, si aquí está dado, ¿no? Aquí otro ejemplo que hemos puesto acá. Aquí, por ejemplo, hay con logaritmos, ¿no es cierto? Aquí con logaritmos. Es un poco más para practicar, aplicar las reglas de logaritmos y tenemos este valor de acá. ¿Sí? Podemos tener este caso. Y por último, ya, aquí hay ejercicios de resolver. Entonces, lo que les va a subir a la plataforma son estos ejercicios más de la anterior lámina para que ustedes resuelvan y esto sería parte de su trabajo, de su trabajo de la semana. ¿Sí? Y ya. Entonces yo les selecciono esos problemas y ya vamos a ver cómo les subo, si es que mejor les subo simplemente con situaciones de que doy la respuesta y cuáles de las respuestas serían positivas y ustedes tendrían que solucionar ahí allá y no tendrían opción de pronto a calificar procedimientos ni cosa por el estilo. Sí, porque eso es lo que lamentablemente nos enfrentamos, es que no, es que solamente ponemos palabras decimos, a ver, cuáles las respuestas son correctas, una, dos, tres, y cuáles, de pronto se asemeja, parecidos, llegamos y de pronto no puede ser, no, pero si nos mandan el procedimiento, entonces yo puedo pues calificar un procedimiento de lo que ha avanzado a hacer y después yo sé que cuando califico ese procedimiento, sé que el chico dice, hasta aquí llegué, ya de aquí ha sido así ya. Y a veces uno se acuerda de hasta ahora del colegio, de la universidad, eh, lo que me pasó y ese ejercicio nunca me olvidaré, o sea, o esa regla nunca me olvidaré, ¿no? Bueno, entonces quedamos aquí, ¿ya? Quedamos aquí. ¿Alguna pregunta, por favor? No, no hay preguntas, ¿no?
Entonces nos vemos el día de mañana, muchachos. Muchas gracias por todo. Aló. Hasta mañana, gracias. Gracias como mundo, ¿no? Gracias. Hasta luego, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, hasta mañana.